Iniciar entonces con el tema del parcial número 2, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora todo lo que tiene que ver con frecuencia, ¿ok? Esta materia de este parcial es un poquito más corta, ¿ok? Estamos hablando de que más o menos en unas 2 semanas, 3 semanas, digamos que terminamos y el resto lo vamos a dedicar a puros ejercicios, ¿ok? Vamos a dedicar como a 2 semanas, 3 semanas de ejercicios y el parcial es la fecha que está por ahí, en el plan de evaluación. Entonces ahí cualquier cosa, si vemos herramientas que lo usamos en el parcial, que serían H de J omega, respuesta en frecuencia, teníamos las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y convolución, cada una de ellas con limitantes, ¿okay? Por ejemplo, si estamos hablando de H de J omega, no podemos usar sino solo entradas del tipo E a la J omega t o funciones que puede escribir como E a la J omega t, tales como sin y coseno, ¿okay? Si hablamos de ecuaciones diferenciales con coeficientes, bueno, aparte el sistema tiene que ser lineal. Si hablamos de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, estamos hablando de que pueden ser para lineales o no, pero también estoy limitado en las señales que van a entrar allí, ¿ok? Luego vimos casos particulares como la respuesta impulsiva, ¿ok? Y luego al final entonces la convolución, que no tenía ninguna limitante, solo que fuera lineal e invariante con el tiempo del sistema, ¿ok? Luego ahora, ¿qué pasa en el mundo de la frecuencia? Pónganse, por ejemplo, que yo les digo que tendríamos que hallar, ¿okay?, la salida cuando la entrada es esta. Vamos a poner que tenemos x de t igual a sin de 4t y que h de t es igual a sin cuadrado de 10t. ¿Okay? Y me dicen que lo haga por convolución. ¿Okay? Entonces, cuando empezamos a hacer eso por convolución, tenemos que dibujar entonces un sin, tenemos que dibujar un sin cuadrado, ¿okay? Y tenemos que convolucionar eso. ¿Cuál volteo? ¿Cuál de las dos es más sencilla voltear? Ahí se empiezan a complicar mucho las cosas, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa si entonces agarro esta señal sin y la transformo en frecuencia, que me va a dar un curso rectangular, ahorita lo vamos a demostrar, y esta señora que es un sin cuadrado que debería dar un curso triangular? ¿Okay? Entonces la convolución sería un poco más sencilla, simplemente algo que ya hemos hecho, pero en el mundo de la frecuencia. ¿Okay? La transformada y la serie de Fourier son señales o son maneras de escribir equivalente a lo que tenemos en tiempo. ¿Okay? Lo demostramos en el laboratorio que si en frecuencia nos vemos un poquito, en tiempo nos vemos un poquito apretados, o sea, como niñados, cuando veamos el seno, ¿okay? En frecuencia nos veamos con un par de deltas. ¿Okay? Un poquito más separados, ¿okay? Porque se supone que son inversas, ¿okay? De todos modos ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las dos herramientas frecuenciales que vamos a usar para este curso, que son series de Fourier, que se dividen en dos, serie trigonométrica y serie exponencial, ¿okay? Y la transformada de Fourier, ¿okay? La serie de Fourier se utiliza para señales periódicas, solamente para señales periódicas, ¿okay? Esas señales periódicas, ¿okay? Obviamente tienen que tener un periodo, ¿okay? Y pueden ser cualquiera, ¿okay? Entonces ahora estamos hablando de que en vez de tener un solo curso rectangular, podríamos tener un tren de curso rectangular, es decir, digamos que sería un de menos infinito a infinito. Tuviéramos, por ejemplo, un tren de cursos rectangulares, un tren de cursos triangulares, la rampa, etc. ¿Okay? Obviamente no vamos a poner a meter el sin, pero sí podemos hacer algunas cosas con el sin para hacerlo ver, entre comillas, periódico. ¿Okay? Luego viene la transformada de Fourier, que son para las señales no periódicas, pero nosotros podemos calcular la transformada a la serie. ¿Okay? Entonces ya lo vamos a ver cómo se hace eso. ¿Okay? Entonces, para las series, las señales deben ser periódicas y Fourier se inventó algo de que en algún punto teníamos que tratar de tener una señal que se pareciera a la otra. O sea, cómo modelar una señal que fuera de un tipo complicada, por ejemplo, si vamos a hacer este tipo de cosas, ¿okay? Una señal que fuera algo más sencillo, ¿okay? ¿Cómo multiplicamos un valor o cómo hacemos algún coeficiente para que cuando yo lo multiplique por una señal se parezca a la otra? ¿Okay? Eso es más o menos lo que pensó Fourier en aquel tiempo. No había televisión, no había fútbol, no había ese tipo de cosas, y se puso a pensar qué podría pasar con esto, ¿no? Entonces, lo primero que se determinó fue allá tratar de hacer el error promedio. O sea, ¿cuánto es? Si yo sumo las notas, o sea, yo tengo 26 alumnos, sumo todas las notas y después los divido entre la cantidad de alumnos. ¿Okay? En teoría eso es lo que debería hacer para calcular un promedio.
Entonces, bueno, más o menos esto es lo que representa el promedio, pero cuando hablamos de señales, no es tan sencillo como hablar de números o de personas o de algo. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de señales y empezamos a multiplicar eso, nos vamos a encontrar con que ese error va a ser muy grande. ¿Okay? Cuando calculamos así, va a ser muy grande, negativo o positivo. ¿Okay? Dependiendo del valor que tenga F y que tenga G. Entonces, vamos a un proceso que se llama, o que se conoce como optimización. ¿Okay? Ese proceso de optimización se utiliza una cosa que se llama el error cuadrático medio, que también ustedes seguramente lo han escuchado mencionar. ¿Okay? El error cuadrático medio es simplemente este señor que está acá y en algunos puntos elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, cuando elevamos al cuadrado, ahí nos vamos a asegurar por lo menos que nos va a dar positivo. ¿Okay? Por lo menos que nos va a dar positivo. ¿Okay? Y luego que va a ser un valor óptimo de K para que yo pueda multiplicar una señal y me dé otra. Por eso esta operación que está aquí es igual o ese sombrerito aproximadamente igual que una señal con respecto a la otra. ¿Okay? Entonces de acá, ¿okay? Vamos a despejar K simplemente igualando a 0. ¿Okay? No voy a hacer toda la demostración y llegamos a esta operación que está acá. ¿Okay? Entonces, antes de irnos a la transformada de Fourier, digamos que se parte de esto. Esto fue, digamos, que el primer trabajo que hizo Fourier, que fue determinar un valor de K óptimo tal que yo pueda representar una señal con respecto a la otra. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo utilizando esto que está acá, allá, el valor de K. Entonces, el enunciado dice algo así, como que se quiere representar f de t en función de una señal g de t. ¿Okay? Hay el valor de K óptimo para que eso pueda pasar. ¿Okay? Entonces, obviamente no va a haber en algún punto donde no se va a poder hacer, por lo menos el valor de K no va a ser tan bueno como en este caso. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos con un coseno representar un pulso rectangular. ¿Okay? O un pulso rectangular que se parezca a un coseno, por lo menos a un módulo del coseno, ya que nos están limitando el tiempo. ¿Okay? Entonces, simplemente hacemos aquella integral para determinar el valor de K. Entonces sería de menos cuarto menos 1 sobre 4 de la amplitud de este. No vayan a hacer como alumnos en el parcial que profesor no sé integrar esto. Esto nunca se mete en la calculadora. Usted va a meter ahí solamente el valor de la amplitud. ¿Ok? Entonces ponemos el valor de la amplitud por el coseno de 2 por pi por t entre coseno cuadrado de 2 por pi por t diferencial de t, y la integral va de menos 4 a un cuarto. ¿Ok? Hice eso. Para la calculadora, mete esto en la no sé por qué lo puse como para abrir. Yo voy a agarrar 4 sobre pi, lo multiplico por el coseno y me debería dar igual o aproximadamente igual a un pulso rectangular. Cuando yo hago eso, me va a quedar algo como rectangular de este señor, está centrado en 0, que tiene duración 1, o sea, un medio para allá, un medio para acá, pero está acotado con este señor. Fíjense que el dibujo del pulso rectangular va centrado en 0, menos un medio, pero como está acotado este tiempo nada más, entonces de un cuarto. ¿Okay? Y este coseno también me da un lóbulo de amplitud 4 sobre pi, que fue entonces para multiplicarlo, y lo meto aquí también. ¿Okay? Entonces tenemos esto que está acá. Se supone que este lóbulo es lo mejor que puedo hacer para tratar de representar un pulso rectangular. ¿Okay? Entonces, esto no es tan bueno. ¿Okay? Digamos que este valor no es tan bueno. Tenemos el valor de K óptimo, o es el mejor valor posible en este caso, pero fíjense, a veces las representaciones no son tan buenas. Entonces, ¿qué hizo Fourier? Bueno, este ya un solo valor de K. ¿Okay? ¿Qué pasa si hallamos distintos valores de K y los sumamos? ¿Okay? Es decir, que ahora agarremos
y haremos el coeficiente ese que ustedes hallan, que se llama C sub K, que se llama A sub K, o que se llama B sub K, dependiendo de la serie donde usted está, ¿verdad? Que son hallar esa K, pero de manera infinita y sumarlos, para que mientras más coeficientes de K, este lóbulo se vaya acercando más a este pulso rectangular. ¿Okay? Entonces es lo que vamos a poner allá. ¿Okay? La serie trigonométrica utiliza funciones solamente senoidales. Cuando hablo de sinusoidales o senoidales, por favor, estoy hablando de senos y cosenos. ¿Okay? Esas funciones senos y cosenos son muy particulares porque tienen una frecuencia específica que es esta que está acá. ¿Okay? Es esta que está acá. Una frecuencia muy específica, esa que está ahí. La serie trigonométrica se conforma como A sub 0 más de 1 a infinito de A sub K por el coseno más una sumatoria de 1 a infinito de B sub K por el seno. ¿Okay? Esto que está aquí, ustedes seguramente lo han visto, como me acaban de mencionar por ahí hace rato, dividido entre 2 y por ahí aparecía un término 2pi que hacían al final. ¿Okay? Nosotros en esta enseñanza no vamos a utilizar eso, vamos a utilizar completo. ¿Okay? Como vieron incluso cuando hicimos espectro bilateral, y en el examen muchos no lo hicieron, pero cuando tenemos una frecuencia 0 y nivel de C, ese no se divide porque no hay un cero negativo ni un cero positivo, ¿okay? Si no hay 0, ¿okay? La frecuencia 0, digamos que nos lo traemos completo. ¿Okay? Entonces, agarramos y este término que está acá, del coseno, entonces es la, digamos que la parte par, ¿okay? El componente par de la función, de la serie trigonométrica, ¿okay? Es el componente par de la serie trigonométrica. ¿Okay? Este es el componente impar, ¿okay? De la serie trigonométrica. ¿Okay? Y este que está aquí, A sub 0, que se trata aparte, se conoce como, ustedes ya lo saben, es el nivel de C. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa en la frecuencia en cero? Si nos fijamos, y estamos hablando de esto que está acá, esta frecuencia, cuando colocamos K igual a 0, no nos estamos refiriendo a la F igual a 0. ¿Okay? Hay que estar pendiente ahí cuando estemos haciendo los ejercicios de que no se representa igual. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de que el 0 lo tratamos aparte. ¿Okay? Es una condición aparte, A sub 0, y se calcula de esta siguiente forma que está acá. ¿Okay? Mientras que este A sub K y B sub K son las frecuencias que son distintas de 0 y que van de 1 a infinito, de 1 a infinito. ¿Ok? Eso por ese lado. 0 aparte y de 1 a infinito en adelante. ¿Ok? Que pase en negativo lo vamos a ver cuando vamos por los ejercicios ahorita en un ratito. ¿Ok? Entonces A sub 0 es igual al C sub 0 de la serie exponencial. ¿Ok? Eso en este caso. Y esto, como les acabo de mencionar, es el nivel de C. ¿Ok? Nivel de C. ¿Ok? ¿Cómo se halla el valor de B sub K? O sea, ¿qué valor voy a colocar yo aquí en B sub K? Bueno, simplemente hago la integral de 2 entre el periodo, de la integral de la función que tenga entre el periodo, o sea, de tanto a tanto, de la propia señal multiplicada por coseno. Y lo mismo va a pasar acá, para hallar B sub K, la misma integral sobre el periodo de f de t por el seno. ¿Ok? Que es el valor que voy a colocar acá. 8, 5, 10, no sé qué valor, lo pongo acá. Lo pongo acá y multiplico por ese coseno. ¿Okay? Ya armaremos series trigonométricas. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de la serie exponencial, o se conoce como SEC. Serie exponencial completa. ¿Okay? Porque estamos hablando de números complejos y ahí involucra el componente de Euler o Euler, si lo decimos en inglés. ¿Okay? Esto que acabo de poner aquí, aplica para la serie trigonométrica y para la serie exponencial. ¿Okay? Entonces tenemos una señal f de t que es periódica. ¿Okay? Y sabemos que si una señal es periódica y encontramos alguna condición en ese periodo y sabemos que si es periódica se repite cada cierto tiempo, ¿okay? Entonces va a ser válido para todo tiempo. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a estudiar un periodo o dos periodos y sabemos que va a pasar lo mismo más adelante. Y cuando estemos hablando del tercer parcial hablaremos entonces de hoy, de mañana, de pasado, de algunos años. ¿Okay? Entonces entra en términos de depreciación, no sé qué más, todo eso. ¿Ok? Ok. Este utiliza familias exponenciales. Este utiliza familias senoidales. Este utiliza familia exponencial. ¿Cuál es la frecuencia
de esas funciones exponenciales, esta que está acá. ¿Okay? Esta que está acá. ¿Okay? Donde esa omega podemos dividir entre 2 por pi por f, o 2 por pi por 1 entre el periodo de abajo, que es el inverso de la frecuencia, y podemos escribirla o la podemos encontrar así, así o así. ¿Okay? Estamos hablando de lo mismo. Cada una de estas exponenciales, porque nos vamos a encontrar infinitas exponenciales, como ya lo dije, que hizo Fourier, son ortogonales entre sí. ¿Okay? Que era lo mismo que hablábamos cuando hablábamos de 4G. ¿Okay? Nosotros hablamos de 4G, nos vamos a encontrar portadoras que son así, que son ortogonales. Cuando hablamos de ortogonales, ustedes saben que tienen simetría opuesta, no coinciden en tiempo y no coinciden en frecuencia. ¿Okay? No se chocan entre sí. ¿Okay? Son tan perfectamente bien espaciadas, perfectamente bien diseñadas para que no se coincidan entre sí. ¿Okay? Después se aplican unos filtros, y ya los vamos a ver también acá. Vamos a seguir viendo filtros, que es una parte muy importante de nuestra materia y nuestra carrera como tal. Y esto, digamos, van a ver Fourier hasta que se canse. ¿Okay? En esta carrera, señores, que les queda Fourier. ¿Cómo hallamos o cómo escribimos la serie exponencial compleja? Bueno, sería f de t. Aquí, fíjense de una vez que la sumatoria ya incluye de menos infinito a infinito, no excluye el c sub 0, ¿okay? Sino que vamos a tomar de menos infinito a infinito, pero cuando la empecemos a armar, ¿okay? Va a salir ese c sub 0 allí implícito, así como aquella que la separamos. ¿Okay? Entonces, c sub k por e a la más, pendiente con este más, bota por k omega sub 0t. Y para hallar el valor de c sub k es 1 entre el periodo de la integral sobre ese periodo de la propia señal por e a la menos. Fíjense que aquí es menos y aquí es más. ¿Okay? De jk omega sub 0. ¿Okay? Entonces vamos a escribir las propiedades, hacemos un pequeño ejercicio muy rápido y entregamos la ecuación. Dígame. La T de es el periodo, ¿no? Esta T en mayúscula, sí, periodo, 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 periodo.